Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Quiero saludar a dos distinguidos invitados, candidatos presidenciales por el Partido Unificación Democrática, don Alfonso Díaz Narváez, que lo tengo aquí en el estudio. ¿Cómo está, Alfonso? Mucho gusto. Un placer. Muchas ¿Todo gracias bien, verdad? Todo bien. Ahí estamos en la campaña y echándole frente. No ha sido fácil, pero ahí estamos por lo menos con mucho optimismo y con ganas de hacer propuestas. Perfecto. Saludo al abogado Carlos Portillo en San Pedro Sula, candidato del Partido Demócrata Cristiano de Honduras a la presidencia de la República. Es un gusto tenerlo en Día Político. Saludos cordiales a la distancia, licenciado Ramón Matute, licenciado Narváez. Un gusto saludarles y agradecer el tiempo que nos dan en este espacio para llegar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo hondureño en general. Perfecto. Vamos a comenzar con esta nota periodística de mi compañera Ivania Colindres para que nos enfoquemos un poquito y en este primer segmento hablemos de este tema. El informe técnico que presentó el Consejo Nacional Electoral detalla que no hay firma de los 3 concejales. A la vez, la empresa se encuentra en proceso de legalización, aún para adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares a pocos días de las elecciones. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sin lugar a dudas, dieron a conocer que se había adjudicado a estas empresas la transmisión de resultados, tanto como los lectores biométricos de huellas y la transmisión de actas. Acá lo curioso es que el Consejo Nacional Electoral no haya firmado esos contratos. Por lo tanto, deben proceder inmediatamente, bajo las subsanaciones que sean necesarias, a darle la legalidad del caso para que ya estos proveedores tengan todo el tiempo o el lapso correspondiente para que brinden esos servicios y no se vayan a escudar o amparar con posterioridad a esta situación en aspectos de que no se les dio el tiempo establecido ni necesario para desarrollar todas las acciones para que el día de las elecciones tengan listo la transmisión de resultados electorales preliminares y también los lectores de huellas digitales. El informe destaca el estatus de la empresa que se encuentra en proceso de legalización del Consorcio Tecnológico Centroamericano y en trámite de la garantía de cumplimiento. Además, a la empresa se le envió un borrador el día miércoles 8 de septiembre para la revisión y sus respectivas observaciones, del cual hasta la fecha no han recibido ningún correo por parte de la empresa. Vemos una ambigüedad en este tema. Sabemos de que el TREP es algo vital para el proceso electoral que se avecina y que también da cierta transparencia al proceso electoral. Y es por eso de que impera de que salgamos ya de este tema y empecemos a cumplir los tiempos en el cronograma electoral. Y creo yo de que es de vital importancia para el pueblo hondureño de que haya certeza en la escogencia de esta empresa que llevará el proceso. Estas irregularidades no se detienen. Según los entrevistados, no se puede seguir con el ambiente de elecciones pasadas, con denuncias de tráfico de credenciales que al final influían en las votaciones. A la vez, aconsejan que ya deberían de poner reglas claras y no tener en incertidumbre a la población para tener un proceso limpio y confiable. Para Día Político, Ivania Colindres. Con esta nota introductoria de Ivania, yo les consulto a ambos. Primero a usted, Alfonso Díaz Narváez. ¿Esto crea incertidumbre? Mire, y este es el peor de los escenarios, porque en teoría todo el proceso que se dio de la nueva ley electoral, de la nueva institucionalidad y todo lo que se había previsto construir iba orientado a evitar a toda costa el tema de la incertidumbre, porque hay que recordar que todo este escenario de la ley electoral y nueva institucionalidad se da por la crisis política electoral que se da después del último periodo. Lo lamentable que los tiempos se fueron corriendo, ya tenemos 1 mes y medio retraso en el calendario electoral, no se ha reunido el Consejo Consultivo, hay mucha desinformación y esto genera incertidumbre y desconfianza. Lo lamentable acá es que también el electorado va perdiendo el ánimo y en alguna medida los partidos políticos también no hay consensos en torno a por lo menos acompañar o fortalecer el proceso, fortalecer la institucionalidad de manera que podamos salir con unas elecciones limpias. Pero lo que preocupante es de que hay una desconexión en alguna medida, hay mucha desinformación y no se están dando los procesos como se deben dar en tiempo y forma. Ahora, abogado Portillo, ¿usted qué opina de esto? Sí, las empresas firmaron la adjudicación, pero los consejeros no han firmado, el CNE no ha firmado todavía la entrega de la TREP, del lector de huellas y otros mecanismos de divulgación y control de las elecciones. Si bien es cierto,
que la creación de nuevos partidos políticos ha venido de alguna manera a fortalecer la democracia. Sin embargo, también la ha debilitado desde otro punto de vista. Pero bueno, este sería otro tema para otro programa. Si queremos fortalecer realmente el proceso, se debería eficientar el proceso como tal y transparentarlo. Cuando estas cosas están ausentes en un proceso, lo que nos indican que aquí lo que se está moviendo son estrategias políticas. ¿De parte de quién? Pues los partidos que tienen, como quien dice, asegurada, según ellos, porque la realidad puede ser otra, la oportunidad de ganar las elecciones. Yo creo que Honduras, la sociedad hondureña, el pueblo como tal, el votante debe ser respetado. Ya basta de este tipo de temas, de este tipo de estrategias políticas. Lo que se debe buscar realmente es que la sociedad hondureña pueda confiar realmente que el presidente que sea electo y que salga electo de este proceso tenga toda la garantía procesal. Yo creo que este tipo de cosas nos deja un mal sabor de boca y el gran perdedor de todo esto es la sociedad, es el pueblo hondureño. Ahora, Alfonso Díaz Narváez, estos mensajes que salen del CNE, estas cosas que vuelven hasta un poco incertidumbres, porque todos queremos elecciones transparentes, honestas, limpias, y que la divulgación de resultados sea lo más pronto posible, Alfonso. Es que no puede pasar lo que se dio en las elecciones internas. Había pasado una semana, no teníamos resultados oficiales. ¿Cuál puede ser el escenario de que no tengamos el TREP el día de las elecciones? De que tipo 9, 10 de la noche hayan 3 candidatos declarándose ganador. Y ante la ausencia de resultados oficiales por parte de las autoridades, en realidad ya se empieza a armar el propio un escenario diferente, paralelo en las calles. Pues entonces, eso era, por lo menos en teoría, lo que se quiere evitar, ya teniendo un precedente desde las elecciones internas, de que por lo menos tengamos los resultados en tiempo y forma de un proceso también que pueda ser lo más transparente posible y que en la medida que también el electorado salga a votar masivamente, por lo menos se dé bien marcados los resultados. Lo complicado es que, mire, todos estos factores empiezan a jugar en contra, porque ya tenemos un proceso medio atrasado, que no sabemos si va a salir bien o de la mejor manera como queremos y si va a estar a tiempo, y por otro lado, también toda esta desinformación, esto desanima al electorado. Ya de por sí, las elecciones pasadas teníamos un porcentaje entre el 48 y 50% del padrón electoral que nos va a votar, hoy no digamos, por la crisis económica que se está viviendo, por el tema de los huracanes en la costa norte, y hoy si la sociedad empieza a percibir de que no hay transparencia en el proceso, se va a desanimar y no va a querer ir a votar. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante. No sé igualmente cómo el Consejo Nacional Electoral se va a poder poner al día en esta situación, porque hay que recordar que hay un atraso ya en el calendario electoral, pero sí es fundamental esto del TREP. Bien, vamos a la pausa y sigo platicando también con el abogado Portillo en San Pedro Sula vía Zoom. Ya regresamos. Identidades. ¿Usted está de acuerdo o no con ese tema de ir con 2 identidades a elecciones? La mayor parte de hondureños dicen que no, porque entonces sería un fracaso el proyecto Identifícate. Sabemos que todo lo que tiene que ver con el administrador del Estado, por muchos años ha sido así, y es lamentable, ¿verdad? Que todo lo que hacen lo dañan, todo lo que hacen lo arruinan, o queda malo o queda medio bueno. Este sistema de identificación es un fracaso, todo lo hacen a última hora y mal hecho. Yo creo que la sociedad hondureña se merece que se le respete el derecho de ir a votar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una desconfianza implícita, porque se desconfía de los partidos, pero no solo el Partido Nacional, también el Partido Libre también son expertos y conocen los procesos para hacer fraude. Aquí la gente se preocupa más cómo elaborar una estrategia para hacer la trampa que elaborar una estrategia para hacer las cosas bien. Sí. Y esto es muy lamentable, pero es cierto. Yo creo que al final, si no existe un respaldo y una garantía que nos dé la seguridad que el uso de las 2 identidades se va a hacer de una buena manera,
al final vamos a tener que votar con la tarjeta de identidad que tenemos validada y certificada en este momento. Perfecto. Porque lo que pasa es que todo se mueve de una forma malintencionada para sacar beneficio de ello. Y así no se puede, realmente no se puede, porque todas estas cosas minan la verdadera democracia, que es la que debe primar en un pueblo. Perfecto. Yo pienso que deberíamos, en este momento no existen las condiciones ni las garantías de confianza, porque es que nunca lo vamos a tener porque el partido de gobierno, que es quien nos administra en este momento, al Estado como tal, ha generado todo este tipo de incertidumbre para sacar beneficio, y dicho de otra forma más coloquial, para llevarse el gato al agua en el tema de elecciones. Perfecto. Ahora, Alfonso Díaz Narváez. Bueno, va a ser un fracaso por el hecho de que el objetivo de la nueva cédula de identidad era tener la lista antes de las elecciones internas y depurado y tener un nuevo censo electoral. Si eso no se cumplió ni en las internas ni se cumple en las generales, el proceso va a ser un fracaso. Probablemente tengamos la cédula después de las elecciones generales y tengamos un padrón electoral después de las elecciones generales, pero si no se da antes de las elecciones generales va a ser totalmente fracaso. ¿Y sabes qué es lo más irónico? El 2017 se decía que había 1 millón de muertos en el censo. Antes de las elecciones internas se decía que había 1 millón de vivos que no se habían enrolado todavía. Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que había que fortalecer el debate con el próximo Congreso y replantear todo lo que se armó en la ley electoral y en la nueva institucionalidad. Ahora, pero ir con dos identidades sería letal. Es que sería letal porque sería muy ambiguo. No, y porque... tendría que traer también usted el censo electoral de 2017. No, pero genera, porque ¿qué significa todo eso? Va a tener un censo nuevo y un censo viejo que tanto se había discutido que no generaba transparencia. Entonces, le aplica más variables a todo eso, tiene mayor manipulación y tiene mayor desinformación. Y esperemos que también no se les ocurra lo del cuadernillo. Porque, es más propicio un fraude. Porque lo del cuadernillo de las elecciones internas, eso amplía todavía el abanico de hacer y deshacer en una mesa electoral. Esto propicia más rápido un fraude. Esto propicia porque en realidad quedaría a la disponibilidad del de la mesa, que igualmente que reciben a todo el mundo ahí con un cuadernillo, o ya con las 2 cédulas todavía amplía la situación. Entonces esto no generaría transparencia. Entonces, bueno, esperemos todavía porque hay tiempo, no sé todavía si en tiempo y forma, porque esto va a depender, Ramón, y esto es importante, de qué cantidad de personas todavía le falta el enrolamiento y qué cantidad de cédulas le falta por entregar al Registro Nacional de las Personas. Eso es fundamental para las decisiones. No, pero es que la cédula de identidad de abogado Portillo se vence el 15 de octubre. Esta actual cédula de identidad. Y vamos con la nueva. Faltan entregar 1 millón y pico de documentos nuevos. Lo que surja del enrolamiento, eso también hay que tener que explicarlo, porque los que se enrolan a partir del 5 de septiembre, no entendemos si van a poder entrar al censo electoral definitivo y si van a poder ejercer el sufragio. Yo creo que son preguntas que hay que hacerlas y que creo que ustedes como candidatos presidenciales, abogado Portillo, requieren de respuestas. Totalmente de acuerdo. Y es más, eso debería ser una interrogante a evacuar con una resolución afirmativa. Hay tiempo todavía tenemos 2 meses y un poco más para este proceso. Debería agilizarse el trámite, no sé si incluyendo más personal, más equipo. Ellos conocen el proceso mejor que nadie, y que toda la sociedad tenga la mayor parte, o todo lo que se pueda, tenga acceso a ejercer este derecho constitucional, que es ejercer el voto y el poder de elegir. Miren, no sé si somos el único país en Centroamérica, pero podría ser que estamos entre ellos. En los países de Europa, la identidad es un trámite que usted la hace en un día y es confiable totalmente. Usted llega a cualquier estación de policía y usted pone sus datos, su huella, le hacen la foto y en 5 minutos le entregan la tarjeta de identidad. O sea, es una cosa tan esencial y tan primaria que en nuestro país estamos pero súper atrasados. Lo que pasa es que con todo este tema, licenciado Matute, y suena repetitivo, pero es cierto, sí, todo es generado a propósito para sacar beneficios. No hay otra lectura. Perfecto. El beneficio del que administra el Estado. Perfecto. Vamos a la segunda pausa, el último segmento. Por lo menos van a tener 4 minutos cada uno para que, por lo menos en 3 ejes fundamentales, nos resuman el plan de gobierno. Ya volvemos.
Los tres ejes fundamentales de su propuesta de gobierno, abogado Portillo, aquí en Día Político, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciado Matute. Tenemos una ruta muy definida, muy clara, un horizonte muy amplio sobre lo que debe ser el plan de gobierno o lo que es el plan de gobierno de la democracia cristiana para poder transformar el país, para poder recuperar el país. El primer pilar importante en el que se mueve nuestro plan de gobierno está la recuperación y potenciar al individuo como el ente principal o como el núcleo social, el núcleo principal de la sociedad. Si somos capaces de potenciar al individuo como tal, vamos a poder llegar a un desarrollo integral. Hay que reactivar la economía. Para reactivar la economía necesitamos incentivar a la empresa privada. Que la empresa privada invierta, que tenga los mismos derechos, beneficios y las mismas facilidades, la inversión nacional que la que están ofreciendo a la inversión extranjera. Por ejemplo, las sedes, que es lesiva y flagrante a los intereses y a la economía nacional. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay que potenciar al emprendedor. Al emprendedor tenemos claro que tenemos que revisar la parte impositiva también para la empresa ya formada y los que están en formación. Uno de nuestros propósitos es que ningún emprendedor pueda pagar impuestos los 2 primeros años y eliminarle todo el sistema burocrático para que pueda crear su empresa. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Recuperando el agro. Si recuperamos el agro, Honduras lo vamos a potenciar como un país desarrollado. Hay que llevar la tecnología al campo y evitar esos flujos migratorios de personas, de campesinos de la zona rural o personas de la zona rural a la zona urbana, que realmente eso se ve muy afectado por el tema de seguridad. Y estamos hablando también como un tercer pilar, lo que es la seguridad. ¿Cómo vamos a potenciar la seguridad? La seguridad no la vamos a potenciar creando cárceles, ni creando más batallones. Al contrario, tenemos que eliminar ese montón de cárceles que se hicieron, porque la represión genera más represión. Esos 9 batallones que creó don Juan Orlando Hernández deben desaparecer y ocupar ese dinero, asignar ese dinero a necesidades de primer orden, como el caso de los niños. Hay mucha mendicidad en este país. Tenemos que invertir más en el tema social, en educación, en salud y en transporte. Hay que modernizar el transporte totalmente. Nosotros tenemos la idea y la convicción que el transporte debe ser gratis para los niños que van a la escuela, por lo menos hasta el 9º grado. Debe ser gratis el transporte para los señores mayores de 60 años. ¿Cómo vamos a reactivar la seguridad si no vamos a tener batallones ni cárceles? Pues lo vamos a reactivar teniendo una justicia social. ¿Y cómo se adquiere la justicia social? Pues dándole a la gente seguridad alimentaria a través del empleo, pero buen empleo, dándole seguridad sanitaria, activando más centros de salud primaria. Perfecto. Dándole seguridad de calidad de educación. Si somos capaces de darle eso al pueblo, que son las necesidades que están durante 100 años, que no han cambiado y que los políticos tradicionales las llevan ofreciendo por centenar de años y no cambia y las propuestas de ellos son las mismas. Perfecto. Entonces, si somos capaces Ahora, don Carlos Portillo, por el tiempo, les dije 3 minutos. Vamos a escuchar en 3 minutos las propuestas de don Nuestra propuesta Alfonso. está fundamentada en 2 pilares, el plan de gobierno como tal y el tema de los consensos. ¿Por qué es importante el tema de los consensos? Últimamente hemos estado tan divididos, tan polarizados, que ha sido difícil que se tomen decisiones en conjunto, que tengamos una agenda mínima de país. Bajo ese contexto, nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno conformado por todos los partidos políticos. ¿Y por qué? Necesitamos dar una respuesta enérgica y contundente en materia económica y en el corto plazo. Y eso significa ponernos de acuerdo rápido, porque hay que recordar que el tema de la pandemia nos ha pasado factura en el tema económico. El tema de los 2 huracanes también afectó la parte productiva en la costa norte, y yo creo que en la medida que nosotros podemos generar consenso lo más antes posible, podemos poder implementar un plan de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que contempla el plan de gobierno que queremos presentar? Va reflejado el tema económico como fundamental, la economía sostenible,
finanzas sostenibles. Ante cualquier propuesta que ocupamos recursos, pero no podemos estar planteando cosas sin sustentar cómo las podemos llevar a cabo. Y para eso es importante revisión del presupuesto nacional de la República, eliminar las partidas confidenciales, bajar la burocracia, porque hay que hacerle frente a la administración central, hay que hacerle frente a las responsabilidades del aumento de la deuda pública por el tema de la inversión que se ha hecho en la pandemia, y aún así hay que tener la capacidad y el equilibrio para poder hacer una inversión más alta todavía en salud, en educación y otros tópicos que son fundamentales. Es importante la revisión de las actividades económicas. En los últimos años ha crecido más el tema de los sistemas de la parte financiera, comunicaciones, pero ahí las otras actividades económicas se han quedado atrás. En la medida que podamos generar recursos, poner discursos a disposición con tasas de intereses bajas, podemos en realidad generar y dar la oportunidad para que el pequeño inversionista se pueda animar a hacer los diferentes emprendimientos, generar empleo, y lo importante que va a generar el consenso y un correcto plan de gobierno es el tema de la estabilidad, que la necesitamos tanto para dar confianza, tranquilidad y aplicar medidas flexibles para el inversionista local, pero también hacer del país un país atractivo para la inversión extranjera, porque al final un gobierno no puede asumir el tema del empleo, necesitamos la inversión, pero para eso necesitamos generar condiciones, necesitamos generar estabilidad, tienen que haber consenso y tenemos que construir una Honduras en realidad donde hayan oportunidades para todos. Entonces, es lo que vamos a tratar de estar presentando en todos estos días, ya definiendo tópico por tópico, pero nuestro plan va fundamentado en esas dos situaciones. El plan general como tal, que tiene que ver con economía sostenible y finanzas sostenibles, y el tema de los consensos para por lo menos que podamos tener respuesta en el corto plazo posible. Vemos entonces, todavía tiene 25 segundos, vemos entonces muy complejo y muy lleno de expectativas. Sí, es que, mire, el reto es cómo nos ponemos de acuerdo, Ramón. Ha sido lamentable, pasaron 4 años, ni la ley electoral que le beneficiaba a los políticos se definió a última hora. Pero mire qué tema de la agenda, de lo que hoy demanda la sociedad hondureña, se tocó en el Congreso Nacional. Y entonces hay muchas tareas. Entonces la parte fundamental es construir una cultura de diálogo, consenso y agenda mínima para el país. Necesitamos que los partidos no piensen en los partidos, necesitamos pensar en el país. Perfecto. Gracias a ambos, a don Carlos Portillo, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, muy amable por participar con nosotros en Día Político, y don Alfonso Díaz Narváez, candidato presidencial del Partido Unificación Democrática, aquí en el programa. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.